¿Con el práctico? ¿Han leído lo del práctico nomás? ¿Sí? Ok, bien ahí mi tribu. Entonces, asumo, quizás mal, pero ustedes me dirán, que el primer texto, que sería de la unidad 1, no se ha leído todavía, el de la genealogía, y ni el glosario. ¿Ok? ¿Bien? Tienes un impacto. Bien, vamos, vos elegiste los docentes. Un chiste, nada, fue un chiste. Posta, sí. Un chiste, no pasa nada. Bueno, ¿qué fue lo último que dijimos entonces? ¿De qué fue lo último que hablamos? ¿Cuáles fueron los últimos temas? Yo me acuerdo, pero quiero saber qué se acuerdan ustedes. Eso, muy bien. ¿Qué hablábamos de Roma? Ciudad, república e imperio. Bien. ¿Nada más que eso? Genealogía del ciudadano. Estamos justo en el tema de la genealogía del ciudadano, ¿no? Y estábamos hablando de la estructura de Roma en sus 3 formatos estatales, ¿no? Como estado, ciudad-estado relacionado a la Grecia antigua, y después cuáles eran los otros 2, ¿se acuerdan? República y Imperio. Imperio, muy bien. Y yo mencioné que en un momento el imperio de Roma desaparece. No necesito que me digan el año, pero más o menos en qué siglo. ¿Saben cuándo se fragmenta el gran imperio romano? Se separa como cae Occidente y 400 y pico. Claro, muy bien, exactamente. 400 y pico, ¿no? En el 476, ¿no? Ese es el año. No, pero está bien, es tener el parámetro nomás. Yo le digo el año exacto porque lo tengo acá. Vieron que yo les pasé la clase. Así que. Entonces, en el 476, Roma se fragmenta. ¿Y por qué se fragmenta el imperio romano? ¿No? Bueno, por un lado, por la respuesta de invasión de las tribus germanas, y es un efecto rebote. Tanto se expande Roma, empuja tanto los pueblos, que los pueblos en un momento se ven acorralados y empiezan a contraatacar. Pasaron con los godos, pasaron con los visigodos, después pasaron otros que vieron a Roma como una joya de conquista, como los hunos, los mongoles, ¿no? Después pasa en el 300 uno de los edictos más famosos en la historia occidental, el edicto de Milán, que se llama el edicto de Milán porque se firmó ¿en dónde? En Milán, ahí, ¿no? Es buenísimo acordarse las normas, los edictos y los pactos, porque siempre tienen el nombre del lugar. Entonces, mientras vos ¿te acordás en qué lugar se hizo? Fácil. ¿Y cuál es el problema del edicto de Milán? El edicto de Milán es un edicto que garantiza o establece la libertad religiosa en el imperio romano. Parecía una muy buena idea, porque Roma, al ser un imperio, incluía una gran diversidad de religiones, pero había una religión canchera, nueva, hippie, una startup que estaba empezando, que era el cristianismo, y el cristianismo empezó a comerse culturalmente muchos de los elementos del imperio romano. Algo así como le pasó a Esparta cuando conquistó Atenas, algo similar le pasó a Roma cuando conquistó a los judíos, ¿no? Porque eran primero judíos cristianos, primero judíos, después judíos cristianos y después cristianos, ¿no? Entonces se dio todo este movimiento interesante que terminó luego en que se les dio espacio, esto fue una astucia, tanto los judíos como los cristianos en ese momento, de crear unos templos que operaran con fuerza de ley, es decir, dieron surgimiento a la iglesia. La iglesia mayormente la entendemos como un concepto transhistórico, desde que existen individuos que han construido casas, existen iglesias, pero en realidad la iglesia es un invento más o menos del siglo 400 antes. Después de nuestra era, 400 después de nuestra era, que es cuando la iglesia tiene fuerza de ley, que es cuando la iglesia está reconocida por el Estado. Antes el templo, que era el nombre quizás antecesor y que todavía queda aún en algunas... como en algunos discursos se sigue hablando voy al templo este domingo, pero en realidad por comprensión
institucional es una iglesia porque el Estado le da la ley para que exista como tal, ¿no? Entonces esa ley que garantiza y legitima el rol de la iglesia, del templo, que se convierte en iglesia, empieza a competir con la legitimidad del Estado que lo hizo, que lo validó. ¿Se entienden ese problema? El Estado legitima un templo. Este templo es válido y para oficializar ciertas religiones, ciertos rituales o ciertas prácticas religiosas. Ese peso empieza a elevar institucionalmente al templo y lo funda o lo establece como una iglesia. Esa iglesia luego, al tener poder de convocatoria, de construcción de relaciones y proponer sus propios ritos como normativas, lo que termina haciendo es compitiendo con el rol o la práctica de poder del propio Estado que la legitimó. Se genera el famoso problema de los dos estados. Un Estado dentro del otro Estado. La Iglesia que le quiere decir al Estado gubernamental cómo tiene que dirigir a su población, ¿no? Entonces, eso es una de las lindas perlitas que da el Edicto de Milán, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se fragmenta el Imperio Romano, que ahora llamaríamos de Occidente, porque queda el Oriente, el Imperio Alejandrino, e inicia la famosa Alta Edad Media, ¿no? Entre el siglo IV a.C. hasta el siglo XII, dependiendo a qué historiadores se remitan, ¿no? Puede ser 12, 13, 11, no hay, vamos. Pero para nosotros hacemos el 12, ¿bien? ¿Y cuál es la característica de la Edad Media? La característica de la Edad Media es que la organización estatal es efecto de la fragmentación del imperio. Al no existir más un poder unificador, surgen microestados. ¿Cómo llamamos esos microestados? Reino. No, ahí ya vamos a explicar qué es el feudo, pero empieza el reino. Cada reino tiene sus feudos. Los reinos están sobre feudos, ¿no? ¿Por qué entonces hablemos del feudo, ¿no? ¿Por qué se habla del feudo? Porque el feudo es un sistema de administración de la población, de la economía y del poder. Es un sistema, ¿no? Esos sistemas no están flotando, se aplican sobre reinos, ¿bien? Feudo, esta cuestión del feudo, o que luego la llamamos feudalismo, proviene de una invención, de ese efecto de el fragmentamiento del imperio, pero también de un desarrollo tecnológico muy preciso que se llamó la Revolución Agrícola Árabe, que es que los árabes inventaron un simple aparato muy extraño para esa época, que era la noria. La noria era el molino ese que funciona con los ríos, con el agua de los ríos, los arroyitos. A Europa le vino joya, porque Europa está llena de ríos. Entonces, montonazo de lugares donde no se podrían poner molinos de viento, se empezaron a poner norias. Y se podía moldear el trigo, el grano, de una manera casi automática, aprovechando la fuerza del río. Pero ¿qué pasaba? Estas norias que molían los granos tenían que ser gerenciadas, administradas, y se tenía que dar la materia prima para moler y generar los bolsones de harina y de otras cosas, otros trigos, no se llaman trigos. Estaba tratando de acordarme y no me salía. Estaba buscando, ¿viste cuando vas en el catálogo de imágenes? No, bien. Entonces acá aparece con más notoriedad el rol del feudo. El feudo es literalmente un macizo de tierra, un pedazo de tierra. Las extensiones de esta tierra son muy difíciles de definir hoy en día. Parece que en el momento era una extensión determinada, clara y específica, pero hoy en día no sabemos muy bien cuáles son esas dimensiones. Algunos escritos parecen relacionar con 1 hectárea, otros a media hectárea, otros a 4 hectáreas. Es muy difícil catalogar la extensión del feudo, ¿no? Pero se ve que en ese momento era bastante claro cuánto era un feudo. Si estaba medio en codos, en pies, en yuntas, en lo que un burro camina en una noche, ¿no? Porque habían formas de medir muy extrañas para nosotros, por eso era sumamente obvia, ¿no? Entonces, es un macizo de tierra que tiene una parte que es administrativa y una parte que es
productiva. La parte administrativa es donde hay un centro de organización que vive allí el Lord regente, el Lord Farquhar, el Lord regente, el señor, el dueño de la tierra. ¿Cuál es el trabajo del señor dueño de la tierra? Bueno, por un lado ser el dueño de la tierra, pero por otro lado tenía que hacer las acciones cívicas necesarias para proteger a quienes vivían en esa tierra y administrar el grano, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo administrar el grano? Con una de las maravillosas invenciones de las que Foucault se da cuenta, que es la policía del grano, ¿no? La policía de fuerzas que manejaban el grano, ¿no? Entonces tenemos por un lado la parte administrativa y por otro lado la parte productiva, donde está la vivienda que vivía el siervo, el vasallo, aquel que es fiel al Señor, no, a la tierra, fiel a la tierra, ¿no? El siervo es fiel a la tierra. Claro que si la tierra tiene dueño, por transferencia se vuelve fiel, pero el dueño puede morir, puede heredar su hijo, ¿no? Entonces, nunca se es fiel a un regente, sino se es fiel a un macizo de tierra, lo que crea un vínculo jurídico muy extraño, pero muy fuerte. Uno terminaba siendo, en términos de la época, hombre de otro hombre, ¿no? Uno nunca era de sí mismo, sino que era de otro que poseía la tierra en la que yo vivía, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eran parte de la tierra, si vendían. Claro, es por eso, ese es el vínculo jurídico. Bien, perfecto, lo has entendido a la perfección. Yo estoy pensando en conseguirme una varita, esa que tiene como estrellita, pero en serio, lo estoy pensando, porque a veces uno cuando dice algo acertado y el docente lo reconoce, no suena tan impresionante que si te dan la varita de la que te portas la verdad, ¿no? De que estás diciendo en este momento algo muy copado, ¿no? Entonces, si vos tenés tu varita, es más, la varita te tendría que dar como el privilegio de meter la pata una vez. Es una burrada sin que yo me ría, lo cual es muy difícil, porque yo me río mucho, muchas cosas. el contexto del cetro, ¿no? Bueno, un cetro. Pero yo soy más, como dicen algunos adolescentes, kawaii, ¿viste? Soy más de los mangas, de ese estilo. Pero sí, un cetro, digamos, un cetro. Pues. ¿Querés que lo pongamos sin macho, pecho peludo? Un cetro, bien, todo. Claro, yo pensaba, claro, una cosa así. De Sakura Card Captor, ¿no? Yo estaba pensando, vos sos una persona mucho más seria que yo, no sé qué pasa, ¿no? No sé, pues sí. Una estrellita como el Chavo. Claro, sí, claro. Pero bueno, ya tengo que ir a la casa de Cotillón y ver si encuentro lo estoy pensando. Encima, vos vas a decir, ¿no? El poder de la palabra. Bueno, este modelo político cívico económico, porque abarca todas estas dimensiones, no fue algo que solamente ocurrió en Europa. En realidad se replica en 3 lugares. En Europa con el modelo del Estado cristiano, en el Imperio bizantino, ¿no? que es la Roma imperial que está tratando de resistir el avance del feudalismo, lo que queda de la Roma imperial, y después con el Estado islámico, ¿no? Entonces, ¿qué me queda hablar? Porque si ya hablé del Imperio Romano, voy a hablar de los 2 modelos cívicos que surgen, el cristiano y el islámico. Entonces, en el Imperio bizantino, lo que quedó, ¿no? Sí, que es lo que quedó del Imperio Romano. Claro, el Estado islámico y el cristiano. Y el cristiano. El cristiano y el islámico se definen por el desarrollo del feudalismo. Y el bizantino resiste, hasta un momento no puede resistir más, pero resiste y trata de mantener la estructura imperial. Por eso se llamó el Imperio Bizantino. Y bueno, se la bancó bastante, hay que decir. Los 3 modelos cívicos, los 3 tienen algo en común, a pesar de que tengo uno que es modelo imperial y otro es modelo feudal. Tienen algo en común. Se basan en un principio cívico-político de
del déspota, ¿no? Ser despóticos. ¿Qué es eso? Usar la fuerza para gobernar. Pero no una fuerza en un sentido metafórico, sino en un sentido material. Golpear, matar si es necesario. Después de ahí se generó una extraña mitología creada claramente por los modernos, de que en la Edad Media lo que se hizo popular fueron los sistemas de tortura. En realidad eso no es tan así. No eran tan estúpidos los medievalistas, entendían que destrozar el cuerpo es perder una mano de obra, ¿no? Entonces era mejor asustar que ejercer el dolor. No quiero decir que no cortaban las manos a alguien que robaba, pero no es una cuestión de la cámara de tortura como tenemos la imagen nosotros, ¿no? Por ejemplo, no se usaba ese sistema como se usó en el sistema 1700, 1800 con la búsqueda, identificación y caza de brujas, que ahí sí se utilizó la tortura como un sistema de purga, ¿no? ¿Por qué? Porque la estaban liberando del abrazo del demonio. Que cuando vos te pones a leer el martillo de las brujas, que es quizás como el manual para encontrar a una mujer bruja, en realidad las características son que eran personas letradas, que sabían ciertos conocimientos sobre herboristería, ¿no? Tenían cierta formación, medicina, ¿no? Pero si se fijan bien, los desarrollos de las técnicas de tortura son más del 1700-1800 que de esta época, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque escuchamos déspota y pensamos en tortura, ¿no? Déspota era un principio que tenían ellos, era un principio político cívico que hablaba de que a través de el dominium, esto heredado de los romanos, se tiene que subordinar al ciudadano a lo que el gobierno establece que es el orden ideal. Es decir, el despotismo provenía de que vos no podías salir del orden que te tocaba, ¿no? Era el punto que te tocaba, porque salir de este orden, ir en contra del orden, es generar el caos, y acá el caos es claramente un problema. Recordemos que estamos hablando de, estos son reinos que se crearon luego de una gran cantidad de tiempo de guerras civiles que se generaron. Entonces se hizo mucho hincapié en el orden como modelo cívico. ¿Me explico? Bueno, pasa que cada vez que cae un imperio hay décadas de corrimiento de sangre, de guerra, de abuso, de falta de orden. Entonces se reconstruye de alguna manera esta idea de el dominio a través del orden. Porque se establece que lo mejor para todo individuo es incorporarse en el camino del Estado, sea cual sea el camino del Estado. Y ustedes miran, ¿y cuál es el camino del Estado? Y bueno, el camino del Estado para el cristianismo va a ser seguir las Sagradas Escrituras, seguir los preceptos de Dios, y para el camino islámico va a ser seguir los principios de Alá y su profeta Mahoma, ¿no? Y para el Imperio Bizantino va a seguir la ley de las 12 tablas, ¿no? Y los ritos romanos, por ejemplo, con las ya conocidas gallinas sagradas, ¿no? Como las extrañamos. Entonces, lo que hay que decir es que el feudalismo es un modelo que termina conectando el ius positivismo con el ius naturalismo, la ley natural con la ley positiva, ¿no? Y de alguna manera empieza a retomar esta idea de la cosmopolis de los griegos. Esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que nosotros pensamos que el Renacimiento fue el único momento de la historia humana que recuperó lo que ha desarrollado en la Roma del siglo II, en la Grecia antigua. Pero el desarrollo feudal también hizo un trabajo de recuperación de ciertas nociones. Por ejemplo, la idea de la polis cósmica, muy usada en la patrística para hablar de la ciudad de Dios, por ejemplo. Entonces, no es una cuestión de que los renacentistas tienen cosas positivas, pero no fueron tampoco los primeros, ni los últimos, qué sé yo. Es una manera de desmitificar la idea de que la Edad Media es una edad oscura y que no trató de pensar de alguna otra manera sus
sus propios problemas. Lo que sí, esta ley positiva natural dice que el dominio, que sería la parte positivista, es decir, construida, responde ¿a qué? A un orden cósmico, ¿no? Ese orden cósmico, ¿qué va a ser? Va a ser Dios, Tanto en Allah. salvación cristiana como Claro, islámica. exactamente, sí. En ese sentido, el cristianismo y el islam mismo son más parecidos a lo que quieren aceptar. No sé si lo puedo decir en muchos lados, pero es así. me voy a las murallas entre Israel y Palestina y digo, pero si somos todos iguales. Probablemente sea lo último que diga. Nos reímos, pero Martin Buber, que era un pensador hebreo, hablaba justamente de un pensamiento más fusionado entre el islamismo e Israel, entre el islamismo y el pensamiento hebreo, no cristiano, porque él era judío, y fundó varias escuelas de orientación islámica en Israel y varias escuelas de orientación judía en Palestina, porque su meta era en realidad que no fuesen dos países o dos lugares, sino uno solo. Y trabajó mucho por eso. Murió en la década de los 80, por ahí, ¿no? Búsquenlo, es una persona muy interesante para estudiar. También fundó la Universidad Hebrea, justamente no la Universidad Judía que está... Claro, es bien. ¿Pero vivió en sus tierras o en Europa? Porque generalmente estudiamos pensadores de Europa. Por eso digo. Él escribió y vivió en Europa, pero también vivió en Israel. Sí. Eso lo hace más interesante. Buber es muy interesante. El contexto de Israel hay mucha ortodoxia, entonces en ese sentido lo hace más interesante. Sí. A mí Buber me gusta, no me gusta cuando se pone muy místico, es como mucho Dios para mi gusto, pero bueno, cada uno sabe dónde le aprieta su perspectiva religiosa de la vida, ¿no? A mí me aprieta muy rápido, ese es el problema. Lo que hay que decir, lo que hay que aclarar, vieron como la otra vez cuando hablaba del desarrollo de las ciudades-estado, comenté que ese modelo fue prácticamente global, que podíamos encontrar ejemplos de Berbera en África o en Perú, en el Alto Perú se podría encontrar modelos de ciudad-estado. Bueno, esta concepción feudalista no es el caso. En este periodo no fue algo que necesariamente tuvo réplicas en otras partes. Por ejemplo, en Asia todavía tenían una lectura de imperio, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando en China, en Mongolia, en Turquía, que era el imperio chino, el imperio mongol, el imperio turco, ¿no? Seguían con la idea del emperador soberano. Y, por ejemplo, en Oceanía y en América tenían más una estructura de gobierno en este periodo teocrático. El soberano representaba un dios, ¿no? En los olmecas, en los tuitonga, que son de Australia, ¿no? Todo eso serían como este otro modelo. Para que sepan, para que se entienda un poquito que si bien la ciudad-estados fue un modelo que se generalizó, el feudalismo no fue necesariamente el caso, ¿no? Bueno, a ver, comparemos un poco Estado cristiano, Estado islámico, ciudadanía cristiana, ciudadanía islámica. Primero, la ciudadanía, el modelo de Estado cristiano y ciudadanía cristiana tiene como ubicación el norte y el centro de Europa. En contraposición, la ciudadanía islámica tiene todo el Mediterráneo de Europa. Recordemos que fue invadida España por más de 800 años y toda la costa africana. Como estos son modelos y un naturalista y un positivista, la sección y un naturalista siempre va a referir a cuestiones sagradas o religiosas. ¿Bien? Entonces, en este sentido, las bases y un naturalista del Estado cristiano son los evangelios, las epístolas, el Viejo Testamento y luego el Nuevo Testamento. En cambio, las bases y un naturalistas de la ciudadanía islámica son el Corán, ¿no? Que es la Biblia del Islam, y la famosa colección Sunna, S-U-N-N-A, que es una colección de escritos como de los evangelios o las epístolas, ¿no? Ahora bien,
para la ciudadanía cristiana hay como un único principio jurídico que regula de alguna manera de forma positivista todo el derecho, que es el ius communis, ¿no? El ius communis, que es el derecho común, ¿no? Para que aprendérselo en latín, es el derecho común, que lo que hace es organizar cómo se producen ciudadanos y cómo se puede trabajar en el ambiente público. Este ius communis tiene como dos órdenes de leyes. El derecho estatutario, y el derecho canónico. El derecho estatutario tiene que ver con el Estado, que es la parte más iupositivista de este modelo, y el canónico, es iunutilista, tiene que ver con las Sagradas Escrituras. En contraposición, tenemos que mientras que el cristianismo tenía este único principio jurídico, en realidad en la mirada islámica tenemos lo que se llama la regla de los 5 valores. La regla de los 5 valores. ¿No? ¿Era para el Estado cristiano o el judío? Cristiano. Porque yo noté primero, usted dijo judío al principio. ¿Dije judío? Yo escuché eso y por eso anoté. No, que al principio hablaba de judío-cristianismo. Claro, que al principio el modelo fue judío-cristiano, pero recordad que luego hay un cisma, sí. y todo el feudalismo empieza a focalizarse en el cristianismo. Yo lo anoté así porque primero mencionó el cristiano, después el islam, y después dijo judío, entonces le dije, son 3 veces. No, son 2, el cristianismo y el islam. La separación, el quiebre, ¿no? Como por ejemplo el cisma de la iglesia y el Estado. ¿No? O el mismo cisma del cristianismo que se separa la iglesia occidental de la oriental. Sí. El cisma es una separación. O sea, que va aparejado con la división del imperio. Claro. Eso. Estaba pensando si podía agregar alguna información más, pero no encuentro nada. La regla de los 5 valores, la tengo acá. Caridad, virtud, compasión, comunidad y franqueza. Todo ciudadano tiene que representar esos 5 valores. Permiso, profe, ¿está bien de banco? Sí, estamos perfecto. No sé si ¿no? Aceptamos uno. ¿Por qué necesitamos uno? Queda un lugar. ¿Y hay otro? ¿Y hay otro? No, 3. Dale. Y hay otra sí. Si tienen calor podemos abrir esa ventana para que pase el fresco. No sé si. Por eso cerré la ventilación. ¿Tenía frío? Sí. Yo tengo calor porque no sale. Los 5 valores. Sí. Tenés para elegir 2 bancos. No, pero no dejé la silla en el pasillo. Se la va a chocar. Pero entrala si querés, pero no la dejé ahí. Quedate afuera. Bueno, No. Lo que pasa es que entró y dejó la silla ahí. después nos dice los 5 valores que no dan. Caridad, virtud, compasión, comunidad y franqueza. Bien, la idea es que todo ciudadano tiene que representar eso. Esto no está escrito en las Sagradas Escrituras Islámicas y de última pueden acusarme a mí de interpretarlo así, pero creo que si yo tuviese que reducir qué representa la regla de los 5 valores para esta idea de Estado y ciudadano es todo lo cívico es religioso, todo lo religioso es cívico. Claro, la idea de identificación. Claro, que acá es diferente, porque acá se da un lugar a lo no religioso en el cristianismo, que son las leyes estatutarias. Mayormente, por ejemplo, las leyes estatutarias tienen que ver con la ley de comercio, ¿no? Por ejemplo, los barcos que llegaban tenían que tener permiso de la iglesia, pero el intercambio de bienes, el costo de los elementos, no estaba regulado por la iglesia, no tenía nada que decir sobre eso. En cambio, en la visión islámica, todo lo cívico es religioso, todo lo religioso es cívico, toda ley tiene su interpretación religiosa.
¿Bien? Entonces lo público es sagrado y lo sagrado es público. Hay una cuestión ahí que genera una imagen bastante distinta a la que conocemos, y acá voy a empezar a mostrar algunas palabras islámicas. No se las tienen que aprender, pero como hacemos lo mismo cuando estudiamos la Grecia y usamos las palabras como aletheia, me parece que lo justo es hacer exactamente el mismo esfuerzo. Entonces, el ciudadano es el Madania o Madanía, no sé cómo. Escribir con las letras. No, ojalá. Madania, ¿no? El ciudadano es la Madania, o el Madania. No sé si tiene artículo femenino o no, si no tiene artículo, no lo sé, no conozco el árabe. Pero ¿qué representa? Representa, por un lado, la fe innata, ¿hacia qué? Hacia la shahada. S-H-A-H-A-L-A, shahada. Y ustedes me dirán, ¿qué cuerno es la shahada? Dios es Alá, o Alá es Dios, y Mahoma su profeta, ¿no? Eso dice que por fe innata se sabe eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, por inicio, bueno, hay el filósofo árabe Ibn Tufail escribe la vida de Ab-Sufin, que es de un niño que se pierde, es como un Robinson Crusoe, es un niño que se pierde en un bosque y por sí mismo logra avanzar en sus pensamientos, llegando a la ciencia y después a la religión. Es un libro muy interesante porque es una de las primeras novelas filosóficas que se han escrito, ¿no? Y bueno, el personaje de este pensador termina llegando, la historia termina llegando a la Shahada, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Muy interesante si le interesa la filosofía medieval, la filosofía medieval islámica, está para leer. ¿Alá es Dios? Y Mahoma su profeta. Puse al revés. Mahoma, más fácil que explicar, ¿no? sí, más rápido de aprender, ¿no? Y el problema es que Mahoma no puede ser representado. Bueno, se han hecho masacres justamente por ese principio. Mahoma no puede tener un rostro dibujado. Pero también tiene otro elemento este ciudadano, aparte de ejercer su fe innata, sino que es fiel a la ciudad. Fiel a la ciudad, se debe a la ciudad, no se va de la ciudad, entiende que esta ciudad es el lugar que es propio. Entonces nos encontramos acá con una situación curiosa, que es que por un lado en el cristianismo, el Estado cristiano, ¿me van siguiendo? Voy muy lento, muy rápido, ¿debería ir más rápido? No. Ajá, bien, vamos bien. ¿Debería ir más lento? No, pero está bien. ¿Ese es el ritmo correcto? Bueno, no sé, yo pregunto. En la ciudadanía cristiana nos encontramos, por lo tanto, con una paradoja. Que ya la mencioné yo la paradoja, pero ahora le damos un nombre, ¿no? Que es la paradoja del Estado dentro del otro Estado. Tenemos un gobierno material, donde está el rey, el lord del feudo, y tenemos un gobierno espiritual, donde está la iglesia, donde está el sacerdote. Entonces, esta paradoja genera un verdadero problema. ¿A qué ley seguir? ¿Cómo acatar mandamientos que quizás pueden ser hasta contradictorios, ¿no? ¿Esto simboliza la contradicción y el problema de la filosofía medieval entre la razón y la fe? No sé si simboliza, pero podemos encontrar varios de los debates sobre la razón y la fe, por ejemplo, en San Agustín, San Alberto, Santo Tomás, que tratan de solucionarlo a través de ordenar el Estado de la Iglesia. No necesariamente es transitivo, pero puede haber un paralelismo en varios puntos. ¿Bien? No es como un igual, pero la tensión opera. Digamos que acá opera la tensión de manera institucional
y en la otra opera de manera racional. Porque el problema de la paradoja razón y fe tiene que ver con cómo aceptar los elementos irracionales de la fe. Por ejemplo, que Dios es 3 y 1 a la vez. Mientras que en el Estado no tenemos el problema de 3 y 1, tenemos el tema que la Iglesia dice que vos tenés que hacer algo y yo, Estado, digo que tenés que hacer lo contrario. ¿Entiendes? En cualquiera de las dos interpretaciones, desde el estado material al estado espiritual, los dos estados que conviven paradójicamente y que dependiendo en qué ciclo estemos gana uno sobre el otro, militarmente hablando. Por ejemplo, en un periodo el Papa ungía a los reyes y los designaba a dedo, y en otro periodo los reyes designaban al Papa, ¿no? Esto va cambiando por tensiones políticas históricas propias para estudiar la historia del medioevo. No nos preocupa a nosotros como concepto. Pero todas estas dos perspectivas entienden que la ley es un instrumento. En ese sentido, sigue manteniendo el ius positivismo. La ley es un instrumento. ¿Pero instrumento para qué? Me preguntarán ustedes, mis grandes filósofos y filósofas. Un instrumento para hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. Y esto era muy explícito con él. El bien a los amigos y mal a los enemigos, ¿no? Entonces, empiezan a crear un conjunto de leyes que tienen que ver con esto que yo con lo estatutario y lo canónico, siempre con la misma lógica: hacerle bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. Por ejemplo, en la parte canónico se establece una idea de buen ciudadano, el que es el ciudadano esperable. El ciudadano esperable va a tener un beneficio: acceder luego a la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, si sos un buen cristiano, sos un buen ciudadano, ¿no? No sé si va entendiendo cómo es esta relación. Y después está el derecho estatutario, que él tiene un derecho laboral, por ejemplo, la creación de los gremios, gremio de panaderos, gremios de herreros, gremios de zapateros, y por lo tanto está la idea de buen zapatero, buen herrero, y para poder entrar al gremio era muy difícil. Bueno, básicamente como para conseguir trabajo hoy en día, es la misma lógica. Después estaba la idea del derecho privado, con los feudos, y el derecho mercantil, con cuántas tasas, el costo de la producción de algo. Todo esto con la idea de la instrumentalización jurídica: hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. Esto nos da como una imagen que nos permite a nosotros contraponerlo con un modelo que no es más lejano a nosotros, porque mal que mal la historia europea moderna la conocemos, pero no necesariamente la historia, la historia medieval europea la conocemos, pero no necesariamente conocemos la historia medieval islámica. Y en un mundo con tantas aristas que no conozcamos uno de los otros focos más importantes de muchas de las guerras y muchos de los cambios geopolíticos, quizás es un error nuestro no enterarnos de cómo era la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama a la ciudad en el Estado Islámico? Al-Madina, Al-Madina, ¿no? Es como el nombre de un rapero hoy en día, ¿no? Al-Madina y Elegante se juntan a hacer un nuevo tema, un nuevo single. ¿Cuál es Al-Madina? La Al-Madina es la buena ciudad, o la mejor ciudad, la buena ciudad. Esta buena ciudad, o la mejor ciudad, es la ciudad próspera, la ciudad donde tenemos más fieles, donde está todo más ordenado. Entonces, acá aparece la idea de prosperidad que se escribe Umran, U con acento, M-R-A-N. Umran, tiene dos acentos, en la U y en la A. ¿Por qué? No sé árabe, así que es así, yo no lo discuto. La prosperidad, ¿pero de quién? De la comunidad, ¿no? Esto va en sintonía con el tema de los 5 valores que yo he hablado, que la comunidad se llama la Umma, ¿no? Entonces buscamos la Umra de la Umma, la prosperidad de la comunidad civil. ¿Y cómo garantizamos la prosperidad de la comunidad civil? Y con una palabra que ustedes quizás sí conozcan, con la yihad. ¿Saben lo que es la yihad? Una guerra sagrada. Bien, la guerra sagrada, la guerra santa. Esto es una de las cosas más maravillosas que inventa
el Estado Islámico y que quizás nos permite entender un poco parte de sus características contemporáneas. La idea del Estado incorpora la necesidad de la expansión. ¿La expansión de los territorios? No. La expansión del Islam. Porque si tu fe es la fe correcta, tu trabajo va a ser, diríamos nosotros, evangelizar a los demás. Pero todas. Todas. Sí, pero el Islam se tomó el trabajo de explicitarlo, de pensarlo teóricamente y darle un lugar dentro del Estado. Claro, la vida cívica conlleva ese compromiso. Claro, porque lo cívico es sagrado y lo sagrado es cívico. Hay un principio de unidad. En el cristianismo... Sí, perdón, incluso hasta el día de hoy siempre, o sea, a mí me ha pasado hablar con varios musulmanes y que en algún punto te regalan un Corán. Sí. Cuando llega un punto de la relación, sea amistosa o así de conocido, siempre llega un momento en el que te regalan un Corán. Es que es parte de la expansión islámica. Eso te puede pasar quizás hoy en día con las ciertas ramas del cristianismo, como los testigos de Jehová, los evangelistas, que toman... Pasa que esto fue primero, se le ocurrió a los islámicos y luego los cristianismos lo toman, por ejemplo, con el surgimiento de las cruzadas, ¿no? La idea de la expansión. Claro, pero en el cristianismo todavía está la diferenciación entre la iglesia. Claro, está con esa paradoja, está con esa cosa que no pueden resolver. En el Islam no está eso. Entonces, fíjense, buscamos la prosperidad de la comunidad y la comunidad somos todos los que existimos. Entonces, para llegar a nosotros que estamos del otro lado del charco, es necesaria la yihad, la expansión islámica, ¿no? Y estos son principios que el día de hoy se mantienen. No. Pero en esa dinámica no había una expansión por el hecho de que el otro se convirtiera, o tenía que ser necesariamente por la guerra, o las dos cosas, o sea, o le la guerra se usa más como un poder de disuasión. Pasa que la persona no quieren abandonar lo que consideran parte de su identidad. Recordemos que en la otra clase habíamos visto cómo los procesos de sociabilización nos definen de una manera práctica, discursiva, que nos coloca a nosotros con una idea de pueblo, de población, que luego no es muy difícil desarraigarla. Una idea de terruño, de patria, y viene otra persona y dice tu idea de patria, tu idea de pueblo, tu idea de cultura no es la correcta, ¿no? Pero mi pregunta es si para el Islam la alternativa era solo la guerra. No, era de otros métodos, y si no había otro, la guerra. No es una cuestión de que tenían como una grilla, decían método 1, método 2. La guerra siempre va a ser una opción. Eso es. Siempre va a ser una opción porque la expansión es una obligación moral. Entonces, tarde o temprano, en algún punto se llega a la guerra porque tarde o temprano hay un grupo de gente que no va a querer esa expansión. Pero el problema es que son ignorantes. Nosotros tenemos que educarlos. Para educarlos tenemos que controlar sus escuelas. Y si no quieren ceder sus escuelas, pues las tenemos que tomar. Pero una cosa finalmente es la idea de la prosperidad de la comunidad. Finalmente es un medio para un fin. Por eso se pueden justificar tantos actos. No solamente, y tampoco me equivoquemos, no es que el Islam solamente el que tenemos es exactamente lo mismo, es la misma lógica, ¿no? Solo que acá estoy haciendo acento de que el Islam fue el primero que lo explicitó, que logró hacer una teorización sobre eso para el funcionamiento organizativo de lo cívico-estatal, que es parte de lo que nos preocupa a nosotros en esta materia, ¿no? ¿Se entiende, no? Se vuelve constitutivo del... Claro, que después los otros lo copien. O sea, el modelo de ¿cómo se llama? De comida chatarra lo puedo haber inventado los hermanos McDonald's, pero luego eso se empezó a republicar y reproducir. Después tenemos mostaza, tenemos grido, esta comida así tan... Entonces, pero alguien lo estableció por primera vez como el modelo, ¿no? Y acá está esa cuestión, ¿no? Entonces esto se genera un doble control. Da lugar a un doble control, un control religioso de parte del califa. El califa siempre va a ser el representante de la fe, ¿no? Como el máximo representante. Por eso hablamos de califatos. El califato de Córdoba, el califato omeya, el califato abasí, ¿no? Que hoy en día siguen existiendo varios
esos califatos. El de Córdoba no, pero existen varios califatos, ¿no? Y después tenemos, yo creo que hay alguien, no hay nadie ahí. ¿Tu mamá me escribe? ¿Qué pasa? Y el soberano político, que es el sultán, ¿no? El sultán, que es el que hace el trabajo del gobierno. Fuerte cabeza. ¿Qué? Fuerte cabeza. Ahora. Bien. ¿Estamos hasta acá con los dos modelos de Estado? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que acá hay un banco. Acá hay un lugar. Qué bien, creo que está bien. Para que no puede entrar acá. Había que hacer No pasa. Si justo hicimos la pausa porque acabamos de terminar la Edad Media y llegamos a la modernidad, vamos que queda la modernidad contemporánea. Bueno, ¿qué pasa? Entre el siglo XIII y el siglo XVII el modelo de entender el Estado se modifica fuertemente por el surgimiento del Renacimiento, ¿no? Que habíamos hablado un poco con esta idea de 17 y 13. Igual, de vuelta, aproximado, ¿no? Porque dependiendo a quién le preguntes, se mueve un poco. Por un lado está el Renacimiento, que tiene varias revoluciones tecnológicas como la imprenta, elementos de navegación como el sextante, la recuperación de un principio filosófico antiguo, el homo mesura, ¿no? El humano como medida de todas las cosas, y el surgimiento de dos corrientes políticas importantísimas que al día de hoy todavía siguen operando, que es por un lado la corriente política utopista y la corriente política historicista. Bueno, utopista tenemos quizás el máximo representante a Tomás Moro, ¿no? Con su famosa obra sobre la isla de Utopía, no me acuerdo el título, pero la isla se llama así, y los historicistas, que quizás el más famoso sea Maquiavelo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el modelo o corriente política utopista de la historicista? Bueno, los utopistas aspiran a la creación de un estado ideal, de que es posible, que es realizable, que es alcanzable el estado más perfecto. ¿Bien? En cambio, el historicista... Platónicos. Puede ser, algunos justificaban a través de ideales platónicos, otros de ideales cristianos, otros de ideales naturalistas. La naturaleza nos conduce irremediablemente al mejor de los estados. Rousseau, por ejemplo. Sí, como debe ser el Estado. ¿Cómo qué? Como debe ser. Como debe ser, claro. Y después los historicistas, que en realidad asumen que es imposible el estado perfecto y hay que aspirar al estado eficaz. Hay que aprender de la historia de los estados que tuvieron éxito, ¿no? Eso es por el lado del Renacimiento. Y por otro lado está la Reforma Protestante, que creo que hablamos un poco de la clase pasada, ¿o no? No sé. ¿Por qué habla de la Reforma Protestante? En antropología. Ah, bien. Yo me estaba hablando que con alguien hablé sobre la Reforma Protestante. Bueno, la Reforma Protestante es desarrollada por nuestro viejo y querido amigo Lutero, no desarrollada, pero fue uno de los principales exponentes, que básicamente demanda cómo funciona el sistema de vigilancia de la Iglesia sobre quién entra y quién no entra al cielo. ¿Cómo era el sistema de vigilancia? Bueno, a través de la confesión y las penitencias. ¿Y cómo entrabas al cielo? Pues poniendo la tarasca. Era pagando, conseguías tu lugar en el cielo. No, las indulgencias se llamaban. Claro. Digamos que vos sos un gran pecador, qué sé yo, mataste mucha gente o mataste a la gente incorrecta. Y entonces te digo, bueno, ¿vos querés entrar al cielo? Paga tu peso en oro. Y vos me pagas peso, claro, y listo, has ganado el paraíso. Ese es el sistema. Y vos pensás en una sociedad
donde no existía la opción, ni siquiera la imaginación de no creer, que alguien te diga, podés pagar el lugar del cielo, es la diferencia entre la felicidad y la depresión. Es una cuestión radical, existencial, ontológica, sustancial, usen la palabra que más les guste, pero no había como una mirada alternativa hasta que vinieron estas personas y dijeron, no, la Biblia no dice nada de indulgencias, ¿no? Entonces aparece Lutero con sus 92 tesis, que uno no puede hacer una, ¿viste? Lutero hace 92. Qué conveniente. Esa es la excusa que ponemos todos, ¿viste? Pero sus 92 tesis. Todos estos libros que yo voy mencionando a lo largo de la clase lo tienen como bibliografía optativa si alguna vez quieren consultarlo. No. Perdón, un pensamiento intrusivo. Ok, continúo. Un chiste de mí para mí. Bien, entonces, quizás se imaginan qué chiste pude haber hecho, pero quizás no. Mejor no lo digo en voz alta porque se va a ver. Creo que hasta me puse colorado solo por usarlo. No lo digo porque después mi pareja me dice, ¿cómo le decís esas cosas, estudiante? Ok. ¿Qué otros elementos van de la mano con la modernidad, aparte de la herencia del Renacimiento y del protestantismo? Bueno, por un lado, el estancamiento económico. El sistema de la noria había llegado a un saturamiento. Había desarrollado tal velocidad para la producción de la molienda que se llevó a una sobreexplotación de los suelos y se saturaron, dejaron de producir los alimentos que producían, una cantidad que producían, llevando claramente a una hambruna, porque ya no hay tanta comida para tanta gente. Entonces, la gente que vivía en los campos se van hacia la ciudad. En paralelo, los suelos mineros estaban agotados para sacar el oro, la plata. En realidad no es que estaban agotados, sino que el sistema que tenían, la tecnología que tenían de extracción, había llegado a una profundidad que no podían avanzar, ¿no? No tenían más elementos, los taladros que poseían, los picos, no podían ir más allá de cierta dureza la roca que se encontraba. Después se aprendió con otros mecanismos, con la revolución industrial, que se podía ir más, ¿no? Pero bueno, va a faltar un par de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Por la hambruna, por, de paso, la peste negra, porque también fue un buen momento para que llegue la peste negra, las guerras civiles que lleva a la hambruna, el pillaje que lleva parte de las guerras civiles y la emigración de la gente del campo a la ciudad, en Europa hubo un vertiginoso descenso de la demografía, ¿no? Entonces la gente se empezó a agrupar en los pocos lugares que había que se podía vivir de alguna manera, mayormente o con la producción o con el comercio. ¿Dónde estaban estos lugares? En las ciudades. ¿Y cómo se llamaban estos lugares? Burgos. Los nuevos barrios que se creaban se llamaban burgos. Y así como el que vive en el vecindario lo llaman vecino, el que vive en el burgo lo llaman burgués. Entonces, el burgués nace como nace el villero de la villa, nace como una manera de denominar a un grupo de gente. ¿Bien? Esto para poder también entender que cuando Marx habla de la burguesía como un concepto de dueño de la producción, él está creando un concepto, no era que existía previamente. Pero el burgo que era una villa marginal. El burgos era donde había una densidad poblacional porque las opciones de supervivencia económica eran mayores. Vos podías o trabajar o vender, ¿no? Entonces empezó a haber grandes puestos económicos desarrollados por los siervos que escaparon del campo. Es decir, los lores se quedaron en sus castillos, la mayoría, y de repente vieron que la gente que estaba conectada y vinculada al territorio había abandonado el territorio, lo cual se llevó a grandes persecuciones porque era falta de leyes muy importantes en el territorio. Se rompe el contrato feudal. Exactamente. Que era una ley. Por eso el pueblo pidió romper la ley esa de residencia para tener gente para trabajar. ¿De qué estás hablando? ¿De ese periodo? Claro, porque no se podía salir de la tierra, tener el permiso. Claro, sí, claro, exactamente. Entonces, el Estado decía, puedo seguir manteniendo el modelo feudalista o adaptarme a los vientos que corren.
y el Estado, ni lento ni perezoso, porque el Estado llegó para quedarse, abandona el sistema de fiscalización feudalista y empieza a crear un nuevo sistema económico que es propio del Estado moderno. Es decir, da el poder de gobierno a los reyes y da el poder de administración a los burgueses. Adminístrense con leyes, creen las leyes económicas que ustedes consideren adecuadas, ¿no? Ya no es el rey que te crea la ley económica. El rey va a gobernar, sigue siendo rey, para algo tengo sangre azul en las venas, ¿no? Pero yo ya no creo las leyes, las avalo. Entonces empieza a crear un límite entre los señores y los siervos, que ahora van a ser burgueses y señores, y después gente que trabaja, y más adelante con más proletarios, ¿no? ¿Saben por qué proletario, no? Por la prole, ¿no? Por la idea de que sirven para trabajar y tener hijos, para multiplicarse. Figuras que al día de hoy se mantienen para ciertos sectores. Lo único que hacen es tener hijos y cobrar Sí, lo suficiente como para seguir teniendo hijos. el IFE, ¿cómo se llama? ¿Saben? Y Claro, te dicen esos estigmas, bueno, se siguen manteniendo. Y esta cuestión empieza a generar un cisma entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia deja de tener como control porque ya no hay un vínculo sagrado entre el Señor y el vasallo. Entonces, ¿qué hace? Los feudos se empiezan a reunificar y se empiezan a establecer como estados modernos, que en realidad la primera figura fue del Estado absoluto, porque estaban todos sometidos al poder ilimitado del Estado, ¿no? La cuestión era así: el Estado tenía el control de todas las tierras son del Estado, como ahora, pero las alquila, las puja o tiene impuestos para que vos, propietario de la tierra o usuario de la tierra, puedas hacer con ella lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, el concepto de rentas actual surge de esta idea. ¿Se entiende, no? Porque vos podés tener tu propia casa, pero aún así tenés que pagar las rentas por el suelo. No es así. Cualquiera que... Yo no sé si tienen casa, yo no tengo casa, pero entiendo el concepto. Pero cualquiera que tenga casa sabe que tiene que pagar eso, te llega todos los meses, ¿no? O lo podés pagar de manera anual, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace, va a controlar todas las tierras. ¿Y qué va a hacer? Mirá qué inteligente los muchachos. Dice, vamos a pujar. El mejor postor, el que nos dé más plata, le vamos a dar la tierra. En ese momento los que tenían más plata eran los señores, que venían acumulando por generaciones y generaciones. Entonces, rápidamente se hicieron de tierras para establecer nuevos sistemas de producción. A su vez, se da toda una revolución minera, se descubre cómo taladrar mejor, y aparece por primera vez la idea de que se necesita un ejército nacional para defender el carácter absoluto del Estado. Un ejército que pueda ir a todas las tierras, que eso sigue existiendo. Si por ley marcial el Estado decide que tiene que proteger el territorio, pueden poner un gendarme en cada una de las casas. Es parte de... Y bueno, nosotros lo hemos vivido 6 veces en la historia argentina, así que no es muy lejos de nuestra realidad. Otra de las características del Estado absoluto es que elimina el concepto de dominium, ¿no? El siervo ya no se debe a la tierra. ¿A qué se debe el siervo? Al Estado. Lo que está sobre todos nosotros es el Estado. Para esto, ¿qué pasaba? No existían leyes, porque todo esto que yo les digo es muy bonito, bueno, muy bonito para ellos, pero no existía un cuerpo legal que permitiera hacer esto. No es fácil transitar de un sistema ya escrito a otro que no está escrito. No se puede hacer. Nunca, a falta de ley, se sigue con la ley antigua. Entonces, ¿qué hacen? Reviven las viejas leyes de los derechos romanos. La reviven. Dicen, bueno, como no podemos seguir más con las leyes feudales, vamos a recuperar las leyes del derecho romano. Pero acá
te salió el tiro por la culata. Porque al revivir los derechos romanos, entre todos esos derechos estaba un derechito, uno solito, que habla sobre el derecho a la propiedad privada. Y el derecho a la propiedad privada de los individuos que pujaron por el territorio y tienen una carta que dicen, este es mi territorio, entra en conflicto inmediatamente con el Estado absoluto que dice, son todos mi territorio. No, pero vos me lo vendiste, yo te vendí algo, pero aún así es mi tierra. Entonces esto genera inmediatamente un choque. ¿Se entiende? Ese choque se llamó las revoluciones burguesas. Los burgueses dijeron, no queremos pagar más, bla, 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 bla. Abajo los impuestos, exactamente. Pero ¿y cómo lo resuelven? ¿Saben cómo lo resuelven los burgueses? Con la revolución de los derechos cívicos. La Revolución Francesa son burgueses demandando que se valide el derecho romano que les llegó a ellos. Y encima dice, yo no lo puse, vos Estado lo pusiste. Caramba, la cosa cambia enormemente porque pasamos de una cuestión feudal a uno de los símbolos más importantes de la ciudadanía contemporánea, los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen acá? Entienden que la ciudadanía es un artificio que se construye y que uno puede decidir como ciudadano qué elementos pueden ser reconocidos y cuáles no. Acá volvemos a la tensión entre el estado natural y el estado artificial. Los claros representantes de esto en la política contemporánea son Rousseau versus Hobbes, ¿no? El Leviatán, el ser artificial, y Rousseau con la res pública, la cosa pública, ¿no? ¿Me van siguiendo? Lo último no presté mucha atención porque estaba apuntando tan... No, di dos ejemplos de esta pugna que hay entre lo naturalista y lo positivista con las revoluciones burguesas. Los burgueses empiezan a exigir que ellos con su propiedad privada podían hacer lo que se les cantara y que el Estado no podía hacer nada sobre eso. El Estado en ese momento gobernado por las dos fuerzas, que eran los reyes y los sacerdotes, decían, no, vos hacés lo que nosotros decimos. Entonces, ¿qué hicieron astutamente los burgueses? Dijeron, ok, nosotros el pueblo, ¿no? Generaron un concepto de pueblo, demandamos que se nos vean estos derechos, que se reconozcan estos derechos. En ese debate... Fui de people, la Constitución de Estados Unidos. Bueno, ahí vamos a ver la diferencia entre la revolución burguesa estadounidense y la revolución burguesa francesa, porque hay una sutil diferencia a pesar que la estadounidense es anterior, ¿no? Ahí ponemos un punto en el corcho ahí, que ahí lo hablamos. Termino con esta cuestión, que es que en ese momento, en esa pelota de debate, surgen intelectuales que tratan de entender todo esto y tratan de dar la razón. Y tenemos dos corrientes. Los que defienden la ley natural, como Rousseau, que habla de que el humano tiene una razón natural para crear el Estado perfecto, la república, la voluntad del pueblo. Fíjense, ni siquiera va a la razón, va a la voluntad, no es una cuestión racional. La idea de razón-voluntad recién es con Kant, 100 años después, 150 años después. No está la cuestión de la voluntad racional, es una voluntad espiritual. Y después tenés la ley positiva con Hobbes. La ley es un instrumento, es un engranaje más de la gran maquinaria que es el Estado. Que esa maquinaria la presenta con una metáfora Hobbes que es el Leviatán. Y más adelante representa la guerra entre estados con otra maquinaria que es el Behemoth, ¿no? Entonces el Leviatán, el Estado 1, lucha con el Behemoth, el Estado 2, ¿no? Que ese es el otro libro que escribe Hobbes. Muy interesante los dos. ¿Se entendió? Okay, ahí usted justo me ha hecho la duda.
Sí, si no, Bien. ahora queda mucho más. Bien, punto 2. Las revoluciones, ¿por qué tenemos como referente a la Revolución Francesa y no a la Revolución Estadounidense como modelo de los derechos? Porque en 1776 es la Revolución Estadounidense y en 1791 es la Revolución Francesa, es decir, casi una diferencia de 20 años. Entonces, ¿qué pasaba con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos era una colonia, era parte de los movimientos colonialistas, esto sé que lo saben porque lo ven en antropología, etc., ¿no? ¿Y qué empezaban a pedir las colonias unidas? Estaban pidiendo no pagar una guerra en la que no participaron. Porque el Reino Unido... Que se peleaban todo el tiempo Inglaterra con Francia por la religión. Claro, había una pelea... Estados no tenían nada que ver y tenían que pagar la guerra. Y sí, porque como toda colonia, pues no te la tarasca, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Crean un concepto... Le tiraron Claro, desarrollan un concepto de orden secular. Primero, el Estado no se debe a la Iglesia, y segundo, el Estado se basa en derechos naturales que son autoevidentes. ¿Cuál es? Se nace iguales. Se nace igual. ¿Se nace igual y libre, dijiste, Gabriel? No, se nace igual. ¿Pero libre no? No. Estados Unidos jamás en su primera constitución reconoció la libertad. ¿Por qué iba a reconocer la libertad si tenía esclavos? No era parte del sentido. Después hubo una guerra civil que terminó con la abolición de la esclavitud. Y después varias enmiendas para hacerla factible. Pero bueno, eso es una discusión. la disociación. Claro, pero eso ya son discusiones propias del desarrollo de Estados Unidos como un Estado. Pero generan la idea de igualdad, primero, para eliminar el desfasaje colonia, y segundo, para poder separarse. Nada más. No se buscó una representación de todos los ciudadanos posibles, sino solamente de las 13 colonias. En cambio, el discurso que hubo en la Revolución Francesa hablaba de cierta pretendida universalidad con la famosa frase los derechos del hombre. Y acá, bueno, la palabra hombre es bastante pesada, ¿no? Los derechos del hombre. ¿Del humano dijiste, Gabriel? No, del hombre. Son los derechos del hombre y de... Claro, del hombre y del ciudadano. Esa es la idea, ¿no? Que lo que se trata de hacer es cambiar esta idea de se nace igual a se nace igual y libre. Es decir, qué buena onda, igual y libre. Todos no, los hombres y los ciudadanos. ¿No? Acá muy bien claro. Liberté, y fraternidad. Exactamente. Bien. Por eso después, años después, escriben los derechos de la ciudadanía. Sí. Eso es la Revolución Francesa. 1791. Bien. Esto lleva a la creación, que esto no lo hace Estados Unidos, de un nuevo sistema de derecho. Estados Unidos lo que hace es adaptar el derecho del Reino Unido a sí mismo como Estado independiente. Acá se parte de cero, se hace todo una nueva... Entre gallos y medianoche, porque estaban todas las fuerzas, las tres fuerzas, los reyes, los sacerdotes y los burgueses escribiendo la nueva constitución, mientras que el pueblo estaba prendiendo fuego todo, ¿no? Entonces, por eso digo, en un mes hicieron todo el estado jurídico. Imagínate qué bien que salió eso, que al tiempo vino Napoleón y puso el imperio, ¿viste? Pero bueno, esa era la idea. Ya me quedan 2 ideas. Esta cuestión de los derechos humanos, de los derechos del hombre, se la llama la primera generación de los derechos, ¿no? ¿Qué problema tenía esta generación? Bueno, aparte de estar sesgada y de estar claramente orientada, no protegía a las clases sociales, entendía el voto como algo restringido, no podían votar todos los ciudadanos, y tenía una cuestión horrible. Léanlo, si quieren se los paso, porque encima no son muy largas estas generaciones. Anulaba la creación de los gremios, no podía haber gremios. Era contrainstitucional, anticonstitucional. Está. Claro, porque decían que mucha gente era demasiado para estar solamente con su
Pechani. Sí. Y se vea como una anarquía, digamos, como No, la sí. fuerza y se viola la igualdad. Claro, sería todo un problema y así trabajaban con niños y lo que sea. Entonces sale la segunda generación de los derechos humanos que viene, bueno, después de la Primera Guerra Mundial. Dijeron, che, como que nos fuimos de las manos, como que no habría que matar tanta gente, entonces crean el antecesor de las Naciones Unidas, ya me va a venir, tiene un nombre. Eso, la Comunidad de las Naciones. La Comunidad de las Naciones, gracias. La Comunidad de las Naciones, que eran como las mismas 5 naciones de que conocemos todos, que dijeron, bueno, vamos a hacer los nuevos derechos, ¿no? A ver, díganme 3 posibles. ¿Qué cosa? 3 naciones posibles de la comunidad. Alemania, Inglaterra, Francia. Y Francia. China todavía no estaba en el juego, ¿no? Porque, si no... Bueno, ¿y qué hacen los nuevos derechos? Bueno, los nuevos derechos van con la cola del marxismo, entonces habla de la idea de los medios que satisfacen los derechos humanos: el trabajo, la vivienda, la educación, la seguridad social, la enseñanza gratuita, el derecho a la familia, el derecho a huelga, o sea, se habilita la protección hacia los gremios. Básicamente, la segunda declaración va con los estados sociales, la idea del surgimiento del estado social. Pero tiene sus problemas también. Por un lado, no permitía la separación entre lo público y lo privado, porque una de las características, una de las principales críticas que se le hizo al Estado social es que tan ocupado estaba en la igualdad o en garantizar esa igualdad, que se metía en las vidas privadas y sustraía de los derechos privados a las personas. Por ejemplo, tengo la obligación de darle una casa a cada familia. Y vos tenés una casa y yo tengo una familia sin casa y te lo pongo ahí. Y ahora vivís con otra persona, ¿no? Y dice, yo estoy cumpliendo mi deber de darle una casa a cada uno, ¿no? Y bueno, está bien, está mal. Para muchos les parece que está mal, porque dice, yo, esta casa es mía, ¿no? Y tampoco daba herramientas para proteger al individuo de los abusos del Estado. Y por último, otra de las críticas que tiene es que este tipo de estados fueron los que fueron de la mano con los estados fascistas que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces sale la tercera generación en 1948, ahora sí con la Organización de las Naciones Unidas, que tratan de reivindicar a la figura del humano, del trato justo, de la libertad en todos sus sentidos, y que va de la mano con el surgimiento del Estado neoliberal, ¿no? Exacto. Pero va de la mano, no lo decidí yo, fue así. Todos piden derecho a vivir en democracia. Claro, traigo democracia para todos. Sí. Respeto tu derecho de autodeterminación del pueblo, pero reafirmo mi derecho constitucional de darte democracia de todas maneras. Es básicamente ese argumento. Curiosidades de la tercera generación. Es la primera generación del 48 en la Organización de las Naciones Unidas, que eran como 40 países. Ahora hay 115, 116. Hay 2 que no están, me parece. Malasia era uno. Y otro que no me acuerdo. Bueno, es la primera declaración que no nombra a Dios, porque las otras 2 se basaban en una fuerza divina suprema que le dio la razón al humano para autoconstituirse. Es la primera que no habla de hombre, sino de humano. Porque la otra también habla de hombre igual. Es genial. Es la primera que reconoce la diversidad de los géneros. Y ahora se está hablando de una cuarta generación de derechos, relacionado quizás con lo ambiental, por un lado, y con el mundo virtual por el otro.
Si llegamos a tener tiempo hoy o algún día X, no tengo problema de que profundicemos las características de esta cuarta generación que todavía no se ha terminado. Materializado. Claro, pero está ahí al borde. Bueno, se habla más ahora El de... cosmopolitismo puede estar también más presente ahora. No, ahora está en pugna tanto el cosmopolitismo como el multiculturalismo. Ahora hay dos modelos de pensamiento, que era el punto final de justo lo que decís vos, es el punto final de este contenido. Que uno de los efectos, antes de responder eso, termino de hablar de la cuarta generación, yo no tengo problema que a un momento lo hablemos, está en veremos, está como varias cosas en pugna ahí. También se está hablando sobre, si bien en la tercera generación se habla de la diversidad de los géneros, es muy superficial. Pensemos que no había mucho avance para el 28 teóricamente, y ahora con los avances que hay sobre las comunidades y las diversidades, se está tratando de generar una nueva constitución que sea más explícita con ciertas cosas materiales, ¿no? Eso, punto ahí, un corcho. Con lo que vos decís, esto se ve claro hoy en día que hay una tensión de cómo entender las relaciones Estado-ciudadano. Estas tensiones provienen de que la característica del siglo XXI es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, que influye en las representaciones políticas y sociales. Proceso económico-tecnológico porque la globalización se da gracias a ciertas tecnologías que ahora se disponen y se han masificado. Y que influyen en las representaciones políticas y socioculturales porque ya no es la idea de lo local algo tan cerrado como antes. Se genera una tensión entre un movimiento de homogenización, la democracia para todos, la cultura igual para todos, y la heterogenización, donde uno no quiere disolver su identidad cultural, uno no quiere anular su personalización de pueblo. Esto se ve claramente, por ejemplo, en las disputas geográficas. Estuvimos hablando sobre un ratito de Palestina e Israel, pero también lo podemos ver acá en Argentina, con las Malvinas y los Falkland, ¿no? ¿Qué son? ¿Son Malvinas o son las Falkland? Son argentinas. ¿Son argentinas? Los Ok. isleños son inglesas, para nosotros son nuestras. Sí, pero para algunos isleños son de los mismos, son divididos. En Será el Japón, próximo país. en Japón también tenemos las islas de Doko y Takeshima, que son de Japón o son de China. Las del norte, las Kuriles, que son de Rusia. Son de Bueno, ahí tenemos. Entonces, esas disputas geográficas hablan claramente del problema de la homogenización y la heterogenización. ¿Cómo compartimos nuestras culturas? ¿Cómo consumimos la cultura de los otros? Y estos modos de vida que nos llegan, ¿los discriminamos? ¿Generamos prácticas xenofóbicas o no? El efecto de esta tensión, dicen los especialistas, uno que quizás ustedes conozcan porque sé que lo vimos en epistemología, de Sousa Santos y Paula Meneses, genera un debilitamiento del Estado. El ciudadano ya no se siente representado por el Estado. El ciudadano ya no se siente representado por el Estado. Y este debilitamiento da a una oposición entre lo multicultural y lo cosmopolita. Ahí está lo que vos mencionabas. Por un lado está la interpretación de que, como el Estado ahora es débil, nadie se siente 100% argentino. Es más, se vota más por la doble nacionalidad o la idea de me voy de aquí y viceversa. Nosotros decimos, en Europa no piensen eso. También están muchos dicen, yo me tengo que ir acá porque esto no se puede estar. Voy a una escuela y me matan, me tiran una bomba. O sea, distintos miedos, pero miedos al fin que motivan a las migraciones. Hay un movimiento más claro de migraciones internacionales. Entonces tenemos una respuesta multicultural donde se dice que el Estado lo que tiene que hacer es no oficializar ninguna diferencia cívica. No es que tenemos
los mapuches y los argentinos y los tehuelches, sino que se tienen que crear leyes que digan, bueno, tenemos una multiplicidad de etnias y todas son libres y todas son iguales. Lo cual este pensamiento multicultural genera graves problemas. ¿Cómo lográs garantizar la igualdad cuando distintos grupos entienden la igualdad de distinta manera? O el ejercicio de libertad de un grupo supone la anulación de la libertad de otro grupo. Eso es un problema contemporáneo. Que lo vamos a responder, vamos a ir respondiendo con James. Y la perspectiva cosmopolita va a decir que no importan los pueblos, importan las naciones. Y lo que importa es la amistad entre las naciones. Debe haber una equidad y una justicia, por eso hacemos el Mercosur o por eso hacemos la Unión Europea. Tratamos de entender que si bien tenemos distinciones culturales, no son válidas para las garantías que requerimos sobre la imagen del ciudadano, ¿no? El derecho a la gente, el derecho de poder ser parte del mundo. Hermoso como idea. ¿Cómo garantizar la equidad y la justicia en estados que están en guerra? ¿Cómo garantizar la equidad entre Rusia y Ucrania en un pensamiento cosmopolita? Sí, claramente uno le dice que al otro que es injusto. ¿Se entiende? Bien. Preguntas, dudas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie. Críticas constructivas, críticas destructivas. En el Estado cosmopolita, globalizado, ¿habría una ley universal? ¿Se ve más fuerte el tema de los derechos universales del hombre? Se ven igual en lo multicultural, los dos apelan a los derechos universales, pero lo aplican a distintas escalas, por así decirlo. El multicultural daría como más libertad de interpretación según la etnia. El multicultural buscaría crear los instrumentos jurídicos nacionales y el cosmopolita buscaría organismos internacionales de legislación. Como la humanidad. Claro, como, ¿cómo se llama? Esto que no es Cáritas, UNICEF tampoco, la UNESCO, ¿no? Puede ser. La Oficina de Ciencia y Claro. de las Naciones Unidas. Claro, ese tipo de modelos. La Cruz Roja puede ser otra.